vamos a resolver este circuito con el análisis nodal. Entonces, acá tenemos un nodo, acá tenemos otro, un tercer nodo, y acá abajo tenemos otro nodo. Una vez identificados los nodos, escogemos uno para tomar como el nodo de referencia. Generalmente se toma el nodo que tiene mayor número de terminales conectadas a él. Sin embargo, si nosotros aterrizamos acá, obtenemos los mismos resultados que al aterrizar acá, acá o en este nodo. Entonces marcamos todo este nodo como nuestro nodo de referencia. Y ahora, acá tenemos un voltaje, otro voltaje y un voltaje más, que los podemos simbolizar con una variable, una letra A, B y C. Y ahora vamos a hallar las ecuaciones para resolver el sistema. Para el nodo A, una corriente de 5 amperes entra a él. Las corrientes que entran a un nodo son negativas. Ahora las corrientes en un nodo salen hacia las resistencias. Acá tenemos una resistencia. Y para hallar la corriente nos basamos de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, para hallar el voltaje, tenemos el voltaje A menos el valor del voltaje tierra, que es considerado como 0 volts. Entonces nos queda A entre 3. Tenemos voltaje entre resistencia, nos da corriente. Ahora tenemos que una corriente del nodo A sale hacia el nodo B, atravesando la resistencia de 9 ohms. Entonces, vamos a hallar el voltaje. Consideramos el voltaje mayor, el voltaje del nodo en el que estamos trabajando. Entonces, tenemos que A menos B entre 9 es la corriente que va del nodo A al nodo B. Y ahora no tenemos otro elemento conectado a este nodo. Igualamos a 0 la ecuación. Se iguala a 0 porque la suma algebraica de las corrientes que concurren un nodo debe ser igual a 0. Y ahora, simplificando nuestra ecuación, nos queda 4 novenos de A menos 1 noveno de B, y este 5 que está en negativo pasa del otro lado como 5. Y ahora esa es la ecuación del nodo A. Siguiente nodo, nodo B. Lo mismo, las corrientes van a salir del nodo hacia las resistencias. Y acá una corriente que está entrando. Entonces tenemos que entra 3 amperes, sería menos 3. Ahora la resistencia de 15 ohms está conectada a tierra, sería más el valor de voltaje B menos tierra, que es 0, entre 15 nos da esta corriente. Y ahora el voltaje B menos el voltaje A entre el valor de la resistencia nos da la corriente, y esto lo igualamos a 0. Y ahora, simplificando la ecuación, nos queda menos 1 noveno de A más 8/45 de B, y esto igual a 3. Y ahora esta es la ecuación de nuestro nodo B. Último nodo, nodo C. Tenemos que una corriente de 1 ampere entra al nodo y una corriente de 3 sale.
y la corriente que va del nodo C atravesando la resistencia hasta 0 volts. Entonces nuestra ecuación nos queda como entra 1 ampere menos 1 ampere, aquí sale, sería positivo. Esto más C menos 0, que es C, y ahora C menos 0, que es C, entre el valor de la resistencia. Esto igual a 0. Y ahora 3 menos 1 nos da 2. Y ahora ese 2 que está positivo pasa del otro lado negativo. C es igual a menos 2. Y ahora este 21 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Y nos va a quedar C es igual a menos 2 por 21. C es igual a menos 42 volts. Entonces, ahora ya tenemos la ecuación de nuestro nodo C, que la ecuación nos lleva directamente al resultado, que es menos 42 volts en este nodo con respecto a tierra. Y ahora solo tenemos que hallar los dos voltajes de A y B con un sistema de ecuaciones de dos variables. Ahora la primera ecuación nos dio, la ecuación del nodo A nos dio 4 novenos de A menos 1 noveno de B. Esto es igual a 5. La segunda ecuación del nodo B nos dio menos 1 noveno de A más 8/45 de B igual a 3. Ahora haciendo un sistema de ecuación con esto tenemos que A es igual a 55 tercios, aproximadamente igual a 18.33 volts. Y el voltaje B, 85 tercios de volt, 18.33 volts. Y de esta manera encontramos los voltajes en el nodo A, que es 18.33, en el nodo B, que es 28.33, y en el nodo C, que es menos 42 con respecto a tierra. Y ahora con los valores encontrados en A, B, C, que son los voltajes de nodos con respecto a tierra, podemos hallar voltaje entre nodo. El voltaje entre nodo A, B y B, C. Entonces hallamos voltaje en nodo A y en nodo B. Esto es igual a, el nodo A es 18.33 y nodo B es 28.33. Por lo tanto, el voltaje que está más alejado del cero va a ser el más positivo. Tenemos que es 28.33 menos el voltaje A, 18.33. Entonces el voltaje AB es igual a 10 volts. Voltaje AB es igual a 10 volts. Y esto igual podemos ver representado en una línea recta, en el cual los dos voltajes son positivos. Aquí tendríamos el valor del voltaje A, que es más pequeño que 28.33, y aquí tenemos el valor de B. Para hallar el voltaje basta con restar el voltaje mayor menos el voltaje menor, que es B menos A. Y ahora tenemos otro voltaje entre nodo, que es el nodo B y el nodo C. Voltaje en nodo B y nodo C es igual a, el nodo C es negativo y el nodo B es positivo. Por lo tanto, el voltaje mayor va a ser B, que va a restar a C. Tenemos que B menos C. Recordamos que C es un voltaje negativo.
Y ahora ese voltaje va a ser igual a 28.33 más el valor de C, menos por menos más. Voltaje BC es igual a 70.33 volts.